Mi novio perfecto me cuidó tras una cirugía, pero lo escuché presumiendo ante sus amigos que solo lo hacía para obtener sexo. Tengo 26 años y acabo de tirar a la basura una relación de 3 meses con un hombre de 28 que parecía el tipo más decente del mundo. Se llama Marcos y desde nuestra primera cita fue extremadamente atento. Siempre me abría la puerta del auto y me hablaba con un respeto que yo creía genuino. Yo estaba feliz porque después de varias malas experiencias sentía que por fin había encontrado a alguien estable. Hace una semana me hicieron una cirugía menor en la rodilla por un problema de meniscos que me impedía caminar bien. Era un procedimiento rápido, pero el médico me indicó reposo absoluto y yo necesitaba que alguien me llevara a mi departamento. Marcos se ofreció de inmediato y canceló un viaje de fin de semana que tenía planeado con sus amigos para quedarse conmigo. Pasó 2 días enteros preparándome té. Me ayudaba a levantarme para ir al baño y se aseguraba de que tomara los analgésicos a tiempo. Yo lo miraba y pensaba que me había sacado la lotería porque nunca me hizo sentir como una carga. Ayer por la tarde me quitaron el vendaje final y él sugirió que saliéramos a celebrar mi recuperación. Me dijo que era el momento perfecto para presentarme a su grupo íntimo de la universidad porque estaban reunidos en un bar. Yo me arreglé con mucho entusiasmo y fuimos en su auto escuchando música y riendo como siempre. Llegamos al bar que estaba bastante lleno y caminamos hacia el fondo donde había una mesa grande con 4 chicos tomando cerveza. Apenas estuvimos a 2 metros de esa mesa sentí que el hombre que caminaba a mi lado se transformaba en otra persona completamente distinta. Marcos saludó a sus amigos con unos golpes exagerados en la espalda y empezó a hablar con un tono de voz mucho más alto. Me presentó a Tomás y a Diego de una forma muy casual. Parecía que yo era una conocida más y no la novia que había estado cuidando toda la semana. Me senté en una silla alta sintiéndome un poco fuera de lugar mientras ellos hablaban de cosas de la universidad. El vocabulario de Marcos cambió de repente y empezó a usar expresiones vulgares que nunca le había escuchado. Se reía a carcajadas de chistes bastante pesados y se acomodaba en la silla con una postura arrogante. Era como estar viendo a un actor interpretar un papel de macho alfa que necesitaba desesperadamente la aprobación de su público. Yo intentaba sonreír y seguir la conversación para no quedar como la novia aburrida que arruina la noche. Pedí una bebida suave y me dediqué a observar cómo Marcos dominaba la mesa interrumpiendo a los demás. Contaba anécdotas donde él siempre quedaba como el héroe del grupo. En un momento dado Diego pidió otra ronda de cervezas y se giró hacia Marcos con una sonrisa burlona. Diego le reclamó en tono de broma por haberlos abandonado el fin de semana pasado en el viaje a la playa. Yo pensé que Marcos iba a decir algo tierno sobre mi recuperación o simplemente iba a explicar que yo lo necesitaba. En lugar de eso Marcos tomó un trago largo de su vaso y se acomodó en la silla con una actitud que me heló la sangre. Miró a sus amigos con complicidad y se preparó para responder la burla de Diego mientras yo lo miraba esperando sus palabras. Marcos se rió con esa misma voz ronca y forzada que había estado usando toda la noche y golpeó la mesa. Los miró a todos y dijo que solo se había quedado a cuidarme porque si no yo le iba a reclamar durante un mes entero. Escuchar eso fue como recibir un balde de agua fría. Yo jamás le pedí que cancelara su viaje y mucho menos le hice un drama por eso. Pero lo peor no fue esa mentira cobarde para quedar bien con sus amigos. Lo peor fue la frase que soltó justo después con una sonrisa de lado. Dijo textualmente que un hombre tiene que invertir tiempo en el mantenimiento si después quiere cobrar las recompensas en la cama. Los 4 amigos estallaron en una carcajada escandalosa. Chocaron sus vasos como si Marcos acabara de decir la cosa más brillante del mundo. Yo me quedé completamente paralizada en mi asiento. Fui incapaz de procesar que el tipo dulce que me preparaba sopa estaba hablando de mí como si fuera una transacción. Sentí que el ruido del bar desaparecía y solo podía escuchar el eco de esas palabras rebotando en mi cabeza. Miré a Marcos buscando alguna señal de que era una broma de mal gusto o de que se sentía avergonzado. Pero él me guiñó un ojo con total descaro. Asumía que yo iba a ser su cómplice en esa humillación pública sin decir nada. Sentí que la cara me ardía de la vergüenza y me di cuenta de que todos me estaban mirando. Tomé mi bolso de la barra con las manos temblando de pura indignación y me puse de pie sin decir una sola palabra. Diego dejó de reírse al verme de pie y se hizo un silencio incómodo en la mesa que duró apenas unos segundos.
Marcos me agarró del brazo rápidamente. Me preguntó a dónde iba con un tono que mezclaba sorpresa y una molestia mal disimulada. Me solté de su agarre con brusquedad y le dije en voz baja que me iba a mi casa en ese mismo instante. Empecé a caminar hacia la salida del bar esquivando a la gente. Sentía que la rodilla me dolía un poco por el movimiento brusco al levantarme. Detrás de mí escuché a Marcos decirles a sus amigos que ya volvía. Sentí sus pasos apurados siguiéndome hasta la puerta del local. Salí a la calle donde el aire frío me golpeó la cara. Eso me ayudó a respirar un poco mejor después de esa escena tan asfixiante. Marcos me alcanzó en la esquina y me tomó del hombro. Me obligó a girar para mirarlo a la cara bajo la luz de un farol de la calle. Estaba claramente enojado y me preguntó qué diablos me pasaba para hacerle pasar esa vergüenza frente a sus amigos de toda la vida. Yo lo miré fijamente y le exigí que me explicara qué significaba eso de invertir tiempo para cobrar recompensas. Él puso los ojos en blanco y soltó una risa sarcástica como si yo fuera una niña pequeña. Me dijo que era solo charla de vestuario para encajar con los chicos. Repitió varias veces que yo estaba siendo demasiado sensible por una simple broma. Sacó las llaves del auto de su bolsillo y me ordenó que subiera para no seguir arruinando la noche con mi dramatismo. Yo le dije que no iba a subir a su auto bajo ninguna circunstancia. Saqué mi teléfono del bolso para pedir un taxi en ese mismo momento. Marcos me arrebató el teléfono de las manos con un movimiento rápido que me asustó bastante. Eso me dejó claro que no iba a dejarme ir tan fácil. Me bajó la voz a un susurro agresivo. Me dijo que dejara de hacer un espectáculo en medio de la calle porque la gente nos estaba mirando. Me devolvió el teléfono de mala gana y me prometió que me llevaba a casa pero que dejara de actuar como una desquiciada. El dolor en la rodilla empezaba a ser más fuerte. La verdad es que no quería quedarme sola de madrugada esperando un taxi en esa zona. Caminamos hacia el estacionamiento en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el sonido de nuestros zapatos contra el asfalto. Me subí al asiento del copiloto y cerré la puerta con fuerza. Él encendió el motor acelerando mucho más de lo necesario. El ambiente dentro del auto era tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Yo sentía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. Apenas salimos a la avenida principal decidí que no iba a dejar el tema así. Le dije que sus palabras me habían humillado profundamente frente a gente que no conocía. Le expliqué que me había hecho sentir como un objeto que solo merecía cuidados a cambio de sexo. Marcos apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Encendió la radio a un volumen altísimo para tapar mi voz y condujo el resto del camino ignorando completamente mi presencia en el auto. El trayecto hasta mi departamento me pareció eterno. La música fuerte me retumbaba en los oídos y me daba un dolor de cabeza insoportable. Llegamos a la entrada de mi edificio y él detuvo el auto sin apagar el motor. Dejó claro que no pensaba bajarse a acompañarme hasta la puerta. Abrí la puerta y salí con cuidado de no lastimarme la rodilla. No le dije ni una sola palabra de despedida. Él arrancó el auto de inmediato y me dejó sola en la vereda. Sentí que acababa de escapar del auto de un extraño. Subí en el ascensor sintiéndome totalmente vacía por dentro. En cuanto entré a mi departamento tiré las llaves sobre la mesa de la cocina. Eran casi las 2 de la mañana pero agarré el teléfono y llamé a Laura. Es mi mejor amiga y necesitaba sacar todo esto de mi pecho antes de dormir. Laura me contestó adormilada pero se despertó de golpe al escucharme. Le conté llorando lo que había pasado en el bar y la excusa barata que me dio en la calle. Me escuchó en silencio mientras yo le repetía cada palabra de la actitud violenta de Marcos en el auto. Laura soltó un suspiro pesado por el teléfono. Me preguntó de forma muy directa si de verdad era la primera vez que Marcos tenía este tipo de comportamientos. Esa pregunta me frenó en seco en medio del llanto. Me obligó a revisar mentalmente estos 3 meses que yo consideraba totalmente perfectos. Me quedé callada en la línea mientras repasaba cosas que había dejado pasar. Laura me preguntó si seguía ahí y le dije que sí, sintiendo que una venda gigantesca se me caía de los ojos de golpe. Tengo que admitir que yo fui ciega porque hace un mes hubo una señal clarísima. Decidí ignorarla por completo porque estaba enamorada de la idea que tenía de él.
Estábamos cenando en un restaurante muy elegante. El hermano mayor de Marcos estaba de visita en la ciudad y fuimos los tres. El mesero se equivocó con la guarnición del plato de Marcos y trajo papas en lugar de ensalada. En lugar de pedir amablemente el cambio, Marcos trató al chico con un desprecio absoluto. Lo humilló delante nuestro levantando la voz para hacerse el importante frente a su hermano. Yo me sentí pésimo por el mesero y me dio mucha vergüenza la situación. Pero al día siguiente Marcos se apareció en mi casa con un ramo de flores carísimo y le resté importancia. Yo misma me convencí de que había tenido un mal día en el trabajo. Justifiqué su falta de empatía porque conmigo seguía siendo un príncipe perfecto. Ahora entiendo que el hombre del restaurante y el del bar de anoche son el verdadero Marcos. El príncipe atento es solo la máscara que usa para conseguir lo que quiere sin esfuerzo. Me despedí de Laura agradeciéndole por abrirme los ojos de una vez. Me fui a la cama con una sensación de asco que no me dejaba dormir. Me pasé la noche dando vueltas en las sábanas. Repasaba cada momento de la relación sintiéndome una completa idiota por haber creído sus mentiras. A las 8 de la mañana mi teléfono vibró sobre la mesa de luz. Era un mensaje de Marcos dándome los buenos días y preguntando si ya se me había pasado el mal humor. Leer eso me revolvió el estómago porque demostraba que para él mi humillación no tenía ninguna importancia real. No le respondí el mensaje y dejé el teléfono a un lado. Empecé a pensar en cómo cerrar este capítulo de forma definitiva y rápida. El problema era que en mi cajón tenía la llave de su departamento y él tenía un juego de las mías. Además, la semana que estuve enferma en su casa dejé un par de cosas de valor. Tenía que recuperar mi secador de pelo, unos suéteres caros y algunos libros que me prestó Laura. Yo sabía que Marcos tenía un partido de fútbol todos los sábados a las 10 de la mañana. La cancha quedaba al otro lado de la ciudad, así que él iba a estar ocupado un buen rato. Si iba a su departamento a esa hora podía sacar mis cosas en paz. No tendría que verle la cara ni soportar otra de sus manipulaciones baratas. Me di una ducha rápida y me vestí con ropa cómoda. Pedí un auto que me llevara hasta su edificio en el centro de la ciudad. El viaje duró 20 minutos en los que fui planeando exactamente cómo dejarle sus llaves. Quería dejarlas sobre la mesa para que el mensaje de ruptura fuera claro y directo. Llegué al edificio y usé mi llave para abrir la puerta principal del complejo. Agradecí internamente que el portero no estuviera en la entrada para no tener que dar explicaciones. Subí al 5.º piso y abrí la puerta de su departamento sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Entré y cerré con llave por dentro asegurando la puerta. El silencio absoluto del lugar me dio un escalofrío en la espalda porque sentía que estaba entrando en la guarida de un mentiroso. El departamento olía a su perfume habitual y eso me dio una punzada extraña en el pecho. Fui directo a la habitación y saqué mi secador del baño sin hacer ruido. Agarré la ropa que estaba doblada en uno de los estantes de su armario y mis libros de la mesa de noche. Metí todo en un bolso negro grande que había llevado conmigo. Me tomé un segundo para respirar profundo sentada en el borde de su cama perfectamente hecha. Fue un momento de calma extraña dentro de todo este caos mental. La casa vacía me dio la paz que necesitaba para confirmar que estaba haciendo exactamente lo correcto. Miré la habitación y sentí un poco de tristeza por la relación que yo me había inventado sola en mi cabeza. Me levanté decidida a terminar con esto de una vez por todas. Caminé hacia el área de la sala para dejar sus llaves y no volver jamás. Me acerqué a la gran isla de la cocina donde él siempre dejaba sus cosas del trabajo. Dejé el manojo de llaves metálicas junto a la frutera para que las viera apenas entrara. Justo al lado de las llaves estaba su computadora portátil gris. Estaba abierta, conectada al cargador y con la pantalla totalmente encendida. Yo no soy el tipo de persona que revisa cosas ajenas. Nunca le había tocado el teléfono en estos 3 meses de relación porque confiaba en él. Pero la pantalla mostraba claramente la ventana de WhatsApp web abierta en primer plano. Estaba justo en el chat del grupo que tenía con los amigos del bar de anoche. La curiosidad y el enojo me ganaron la batalla y di un paso hacia la pantalla viendo que mi nombre aparecía en los mensajes. El último mensaje visible era de esta misma mañana y lo había mandado el tal Diego. Se estaba burlando de lo rápido que yo me había ofendido por la broma del bar.
Diego escribía que yo era demasiado intensa para lidiar conmigo a diario. Le preguntaba a Marcos si de verdad valía la pena aguantar mis berrinches por un poco de sexo regular. Mi mano temblaba de rabia mientras leía esas palabras llenas de desprecio. Moví el mouse ligeramente para que la pantalla no se apagara por inactividad. Necesitaba leer la respuesta que Marcos había enviado 10 minutos después de ese comentario. La respuesta de Marcos estaba ahí en texto claro y leerla fue como recibir una patada directa en el estómago. Me dejó sin aire por un segundo. Él había escrito que yo era demasiado emocional pero que le venía bien tener a alguien estable por ahora. En el siguiente mensaje presumía de que yo pagaba la mitad de las cenas caras. Añadía que además nunca le exigía regalos costosos así que le salía barato tenerme cerca. El mensaje final terminaba diciendo que me iba a aguantar un par de meses más. Dijo que iba a esperar a que llegara el verano para buscar una excusa tonta y dejarme. Me quedé mirando esas letras negras sobre el fondo verde de la pantalla. Sentí que el piso desaparecía completamente debajo de mis pies. Cada acto de amabilidad durante mi cirugía había sido una farsa calculada. Todo era un teatro para mantenerme cómoda y disponible para él mientras le fuera útil. Guardé mi teléfono y miré las llaves que había dejado sobre la mesa sintiendo que no eran un mensaje lo suficientemente fuerte para alguien como él. El dolor de la noche anterior se transformó de golpe en una rabia fría y paralizante. Ya no tenía ganas de llorar ni de sentir pena por mí misma. No iba a permitir que este tipo se saliera con la suya pensando que yo era una estúpida. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la cámara con las manos firmes. De repente ya no estaba asustada ni triste por haber perdido esta relación de mentira. Tomé 3 fotos de la pantalla de su computadora desde distintos ángulos. Me aseguré de que se vieran bien las fechas y los nombres de los contactos. También enfoqué la foto de perfil de Marcos en la conversación para que no hubiera dudas. Quería tener pruebas irrefutables de lo que estaba diciendo a mis espaldas. Así no podría usar su manipulación barata para decirme que yo estaba loca o que había imaginado cosas. Agarré mi bolso del suelo y me quedé parada en medio de la cocina. Estaba pensando en cuál sería mi siguiente movimiento lógico para cerrar esto. Sabía que si simplemente me iba, Marcos iba a encontrar la forma de darle la vuelta a la historia. Iba a quedar como la víctima frente a sus amigos y arruinar mi imagen. Él necesitaba una consecuencia real y dura. Algo que golpeara directamente ese ego inflado y esa imagen de macho controlador que tanto cuidaba. Tomé las llaves de su departamento y en lugar de dejarlas en la cocina caminé hacia el baño principal. Tiré sus llaves dentro del tanque de agua del inodoro. Me aseguré de que cayeran hasta el fondo donde no pudiera verlas fácilmente. Le envié las fotos de la conversación de Marcos a Laura y me quedé mirando la pantalla del teléfono, esperando a que el partido de fútbol terminara y él finalmente revisara sus mensajes. Cerré su sesión de WhatsApp web en la computadora para que no sospechara cómo conseguí las fotos. Salí del departamento asegurándome de llevarme la copia de mis llaves que él tenía. Bajé en el ascensor sintiéndome 1000 veces más ligera que cuando entré. Era como si me hubiera quitado un peso oscuro de los hombros en 10 minutos. Salí a la calle iluminada por el sol de la mañana. Caminé unas 3 cuadras antes de entrar a una cafetería pequeña y pedir un café negro. Me senté en una mesa apartada cerca de la ventana con vista a la avenida. Laura me contestó casi de inmediato con un audio largo y furioso. Estaba lleno de insultos hacia Marcos y me felicitaba por haber escapado a tiempo de un tipo así. Me tomé el café lentamente disfrutando de la sensación de control que por fin había recuperado. Sabía que el partido de fútbol de Marcos terminaba al mediodía exacto. En algún momento iba a volver a su departamento y notaría mi ausencia y las cosas que faltaban. Efectivamente a la 1 de la tarde mi teléfono empezó a sonar con una llamada entrante suya. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz automático. A los pocos segundos entró un mensaje de texto preguntando si todavía seguía enojada por lo de anoche. 2 minutos después empezaron a llegar alertas urgentes del banco a mi correo. Alguien estaba usando mi tarjeta de crédito compartida en una plataforma de viajes internacionales. Yo me había olvidado de que el mes pasado le presté mi tarjeta para reservar unos vuelos. Sus datos habían quedado guardados en su cuenta personal.
Entré de inmediato a la aplicación de mi banco y bloqueé la tarjeta. Subí las fotos al chat de Marcos, apagué la pantalla y me quedé mirando el teléfono fijamente, sabiendo que en cuestión de segundos la bomba iba a estallar. Había cancelado justo a tiempo una transacción de casi $1000 que él estaba intentando procesar a mi nombre. Era evidente que al ver que yo lo ignoraba había decidido cobrarme su propia indemnización. Estaba adelantando la compra de su viaje de verano con mi dinero y sin mi permiso. Esa acción miserable confirmó hasta qué punto me veía como un cajero automático y una conveniencia temporal. La rabia me dio el impulso final que necesitaba para ejecutar el último paso de esta historia. Volví a encender la pantalla y abrí nuestra conversación de WhatsApp. Los 2 tildes grises de las fotos se volvieron azules casi al instante. El estado de Marcos cambió a escribiendo durante varios segundos llenos de tensión. Luego dejó de escribir, volvió a intentarlo y finalmente me llegó un audio de 30 segundos. Lo reproduje acercando el teléfono a mi oreja con una sonrisa irónica. Su voz ya no era la del chico rudo del bar ni la del novio perfecto. Era la voz temblorosa de alguien que había sido descubierto y estaba en pánico total. Me dijo que esas fotos estaban fuera de contexto y que Diego lo había provocado. Inventó que él solo dijo eso para que sus amigos lo dejaran en paz de una vez. Empezó a balbucear que entrar a su casa sin permiso era una invasión a su intimidad. Me gritó por audio que yo estaba cometiendo un delito grave por revisar su computadora privada. Me exigía que le devolviera las llaves de su departamento de inmediato. Me amenazaba con llamar a la policía si yo le mostraba esos mensajes a alguien más de su círculo. La desesperación en su voz me confirmó que su mayor miedo era que todos vieran lo patético que era en realidad. Yo sabía que él tenía un jefe muy estricto en la consultora financiera donde trabajaba de lunes a viernes. La imagen pública de chico responsable era vital para mantener su puesto y sus ascensos. No le contesté el audio y lo dejé en visto a propósito para que sufriera un poco más. Seleccioné el contacto de la hermana menor de Marcos en mi teléfono. Es una chica de 20 años con la que yo me llevaba muy bien y que siempre fue amable conmigo. Le reenvié las fotos de la pantalla junto con un mensaje corto y muy claro. Le expliqué que ya no estaba con su hermano por esas razones y que prefería que no me contactaran más. Apenas le envié las fotos a su hermana, el teléfono de Marcos empezó a saturar mi línea. Entraban llamadas incesantes una tras otra sin parar ni 5 segundos. Lo dejé sonar un par de veces viendo cómo pasaba de la furia a la desesperación total. Seguramente ya se había dado cuenta de lo que yo acababa de hacer con su hermana. Corté la última llamada y entré a la configuración del teléfono rápidamente. Bloqueé su número definitivamente de mis contactos y de todas mis redes sociales. También bloqueé a Diego y a cualquier persona que tuviera algo que ver con ese grupo de miserables del bar. Guardé el teléfono en mi bolso y me levanté de la mesa de la cafetería muy tranquila. Caminé hacia la puerta sintiendo que la rodilla ya casi no me dolía. Estaba dictando el final de la partida sacándolo de mi vida con un movimiento rápido y limpio, aunque en el fondo sabía que alguien con ese nivel de ego no se iba a quedar de brazos cruzados. El domingo por la noche recibí un mensaje en Instagram de una cuenta que no conocía. Por la forma agresiva de escribir supe inmediatamente que era Marcos escondido en un perfil falso. Decía que su madre lo había echado del almuerzo familiar después de ver los mensajes que le mandé a su hermana. Me culpaba de haberle arruinado la reputación con sus conocidos y con su familia. Me acusaba de ser una loca vengativa y me advertía de un último problema. Decía que las llaves de su departamento no aparecían por ningún lado. Se quejaba de que iba a tener que pagar a un cerrajero para cambiar la cerradura completa por mi culpa. Yo leí el mensaje sentada en el cómodo sofá de mi casa. Estaba tomando una copa de vino tinto y comiendo una porción de pizza que acababa de pedir. No sentí absolutamente nada de pena ni un solo gramo de remordimiento por lo que hice. Solo sentía la certeza fría de que cada consecuencia que estaba enfrentando se la había ganado a pulso por mentiroso. Copié el texto de su mensaje patético y se lo mandé a Laura por WhatsApp. Ella me respondió con un emoji de risa y me dijo que abriera otra botella para celebrar. Volví a la aplicación de Instagram y bloqueé la cuenta falsa sin responderle ni una sola letra. Apagué el teléfono dejándolo sobre la mesa de centro y miré mi departamento iluminado y tranquilo.
Mis cosas estaban en su lugar y sentí que por fin mi vida volvía a ser completamente mía. El tipo perfecto resultó ser una farsa, pero la tranquilidad de saber que nunca más le voy a ver la cara es absolutamente real. Su departamento debe tener cerradura nueva y el soberano libre para buscar a otra incauta que le pague las cenas. ¿Cuál es la cosa más descarada que ha hecho una pareja para intentar ocultar su verdadera personalidad frente a sus amigos?